tardes para todos, sobre todo aquellos seguidores constantes de estas misceláneas y también a los que a partir de hoy se incorporen. Lo que vamos a tratar de, por lo menos, hacer entender es referente a la historia de Concordia, a un pedacito chico, sobre todo aquellos difíciles momentos, quizás los más difíciles momentos de la vida de Concordia, que transcurrieron entre 1837 y 1850, donde hubo una serie de contingencias, fundamentalmente combates, luchas, ¿no es cierto?, tanto internas como externas. Y en consecuencia debieron afrontar lo que se refiere a Concordia, quienes tenían la responsabilidad, que eran los comandantes militares. Y hoy vamos a citar a un comandante militar que estuvo 10 años prácticamente al frente de la comandancia, que fue el general Manuel de Urdinarrain. Este hombre había nacido en Concepción del Uruguay en el año 1800. Fue militar, inició sus primeras armas acompañando a Ramírez. Y luego se dedicó a seguir en el ejército entrerriano, ocupando diversas posiciones, como comandante o jefe de la vanguardia del ejército entrerriano, cuando Urquiza le dio la plena confianza. Además, fue diputado provincial, luchó en Cepeda, fue presidente gobernador de Entre Ríos mientras Urquiza luchó en Pavón. Murió en el año 1869, un hombre que tuvo muchos achaques en la vida y hay mucha constancia de ello. Urdinarrain tenía digamos así, su predilección por esta zona del Rincón del Salto. Hacia el año 1825, después, antes de irse a la guerra contra el Brasil, dicho sea de paso, tuvo un muy buen desempeño en la batalla de Ituzaingó, él pidió que el gobierno le cediese, a título de merced, tierras acá en el Rincón del Salto Grande, el Rincón del Salto. Precisamente el gobierno lo hizo. Entre el Yuquerí y el Ayui le dio toda esa extensión de tierra, a la que él agregó por compra a Félix Britos otro espacio geográfico dentro de esa zona. Lógicamente que él siempre pidió que eso se le entregaran títulos, pero fue muy dificultoso, muy problemático, porque generalmente cuando pasó al Ministerio de Hacienda de la provincia, Celedonio Castillo, o del Castillo, que era hermano del cura del Castillo, ministro de Hacienda, se negó, diciendo que podía dárselo en tenencia, pero no en propiedad, en razón de que esas tierras habían pertenecido a los guaraníes que habían habitado y trabajado en la región del Salto Chico. Esto produjo un gran problema, discusiones van, discusiones vienen, hasta que, bueno, por fin, después de tantas vueltas, se definió y se dijo que en base al artículo 106 del Estatuto Constitucional Provisorio de la época de Mansilla, había un artículo que decía que cuando la tierra, propietarios de la tierra, deban cederla a un bien público, debían ser indemnizados. Y de esa manera Urdinarrain ganó la partida y la indemnización lógicamente demoró mucho, ¿no es cierto?, por las mismas guerras, los problemas. Recién cuando Urquiza fue gobernador de Entre Ríos en 1864, reconoció la indemnización, que fue de 5.000 pesos fuertes para esa época. Pero Urdinarrain planteó otra situación. Parte de la tierra que a él le correspondía y que después se la dieron, le reconocieron el título de merced y le dieron títulos, en esa parte se ubicó Concordia, se fundó Concordia. Entonces él reclamó diciendo de que estaba mal hecho esa fundación sobre territorios propios, sobre terrenos propios. Eso provocó también, digamos, un problema judicial. En el año 1833 hizo la presentación a través de abogados
el coronel Urdinarrain, y esa situación fue defendida por Evaristo Carriego, diciendo de que la propiedad estaba anterior o estaba posterior al hecho del bien público. Si esa propiedad se la ocupó para un bien público, no debía, digamos, retrocederse. Al contrario, si fuera necesario una indemnización, se podía hacer. Bueno, todo eso llevó, ¿no es cierto?, a que, en definitiva, Urdinarrain inclusive me pidió de que se desaloje lo poco construido de la nueva población, que se vaya a otro lado. Eso el gobierno de la provincia no lo autorizó, y eso logró, ¿no es cierto?, que luego se le reconociese a Urdinarrain esa propiedad, y lógicamente, junto con la indemnización, que fue en el año 1864-63, se acompaña también la parte correspondiente a esa tierra que fue ocupada por Concordia. Urdinarrain murió en el año 1869 y le tocó un momento difícil, sobre todo la guerra que se había entablado en la banda oriental. En la banda oriental existían dos posiciones políticas, los blancos y los colorados, así como hoy día un Peñarol y un Nacional. Y entonces la guerra se inició por allá por 1835. Ya era presidente Rivera. No olvidemos que la Constitución uruguaya fue en 1830 y de ahí en más empezaron a elegir presidentes. Rivera tuvo esa oportunidad en esa época, pero tenía el rival que era el Partido Blanco, y ese Partido Blanco con Lavalleja, que encabeza un movimiento revolucionario, ¿no es cierto?, que después de muchas vueltas, idas y vueltas, logra vencer al Partido Colorado en la batalla de Carpintería. Mientras tanto, Urdinarrain acá estaba atento, hacía poco que había ingresado, atento a cuidar la frontera. Lógicamente, que después de Carpintería se produce la renovación presidencial en Uruguay y es Oribe el que ocupa el cargo. Entonces Rivera, que había estado en el Brasil, volvió y para todos, ¿no es cierto?, a sorpresa, encabeza un movimiento revolucionario contra el presidente legal que era Oribe. Es decir, esa lucha permanente entre uno y otros. Y esa lucha se agranda. Rivera ocupa diversos lugares, espacios como Salto, por ejemplo. Salto la somete, la ocupa, aunque luego la desocupe para seguir avanzando. Partidas riveristas seguían atacando a la población. Y ahí es donde Urdinarrain, el noble gesto, por supuesto influido por Urquiza, hace que muchas familias de Salto pasen el río y se radiquen en Concordia temporariamente, a donde le facilitaron todo tipo de ayuda. Rivera, en consecuencia, siguió su marcha, ocupó Paysandú, que fue el eje importante que lo proyectó hacia Montevideo. Montevideo, en ese momento, en 1838, estamos hablando de ese año, se había producido, digamos así, la intervención francesa en el Río de la Plata. Y los franceses tenían su centro en Montevideo, lógicamente contra, digamos, exigencias que ellos le pedían a Rosas, que Rosas no les autorizó, por ejemplo, el trato de nación más favorecida, ser igual que Inglaterra en el comercio, ¿no? Entonces eso provocó bloqueo del Río de la Plata, y consecuentemente Montevideo, con el Partido Colorado en el poder, ¿cierto?, luego, y toda la inmigración argentina que se vio de Montevideo, los célebres penates del Partido Unitario, hicieron, ¿no es cierto?, que Rivera, en poco tiempo, con ayuda francesa en cuanto a dinero y armas, ocupase Montevideo y desalojase a Oribe del poder. De esa manera vuelve el Partido Colorado a Montevideo, al Uruguay. Pero queda destacado de que Urdinarrain debió participar de alguna manera, directa o indirecta, en ese conflicto, y un problema grave para Concordia fue indudablemente que se afectó el comercio en esa época. Imagínense el río Uruguay prácticamente ocupado, ¿no es cierto?, por fuerzas o pequeñas naves de Rivera, que no permitían el comercio, y máxime cuando aparecen los franceses, que también van a establecer una especie de tabique en el río Uruguay para no permitir, digamos así, el desarrollo libre del comercio.